Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Nicolás Maduro ofreció a la administración Trump colaborar en la captura de líderes del cartel del narcotráfico Tren de Aragua, en medio de la presión militar en el Caribe con el despliegue de fuerzas militares que combaten el tráfico de droga hacia Estados Unidos. Según fuentes citadas por el portal de noticias Bloomberg, Maduro presentó su propuesta al enviado de Estados Unidos Richard Grenell a principios del mes, junto con una carta dirigida al presidente Trump en la que pidió un diálogo directo. Nicolás Maduro no solo propuso al presidente Donald Trump un diálogo directo para, según él, superar los ruidos mediáticos. Según información publicada por Bloomberg, junto a la misiva enviada el 6 de septiembre, presentó una propuesta para colaborar en la ubicación de los cabecillas del Tren de Aragua. La oferta formaría parte del esfuerzo del régimen por reiniciar las conversaciones diplomáticas con Washington, en un contexto de creciente tensión. Estados Unidos ha concentrado tropas y buques de guerra en el Caribe y ha bombardeado embarcaciones que, según el Pentágono, transportaban drogas y presuntos criminales. La temida organización habría sido fundada en 2014 por el venezolano Héctor Niño Guerrero, junto a otros 2 individuos, todos ellos detenidos en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua. Para 2017, el grupo ya era conocido como una megabanda de crimen organizado transnacional. El 20 de septiembre de 2023, más de 11.000 militares y policías venezolanos irrumpieron en la cárcel, donde los criminales operaban con total impunidad. Por supuesto que nosotros tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y además de eso hemos desmantelado totalmente el autodenominado Tren de Aragua. Casi un año después, el 8 de abril de 2024, el canciller madurista Iván Gil fue más allá. Donde hemos demostrado no solamente que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles. Y un año después, en un acto transmitido en televisión, Nicolás Maduro declaró que si bien el Tren de Aragua efectivamente existió, ahora era polvo cósmico. El Tren de Aragua efectivamente existió, pero los combatimos, los desmembramos, los acabamos. El Tren de Aragua es historia, es polvo cósmico en Venezuela, no existe, los derrotamos. No obstante, una vez Donald Trump asumió nuevamente la presidencia, su administración designó formalmente al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. En su resolución, Estados Unidos publicó que los tentáculos del grupo criminal ya se habían extendido a Colombia, Perú y Chile, con presencia intermitente en Ecuador, Bolivia y Brasil. El Departamento de Estado acusa a la organización de secuestrar, extorsionar e incluso autorizar ataques contra agentes estadounidenses. Washington sostiene que el grupo involucrado activamente en el narcotráfico recibe apoyo logístico y material del Cartel de los Soles, con sede en Venezuela y dirigido por el propio Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen. En el primer trimestre de 2025, el presidente Trump endureció su postura, ordenó la identificación y detención de venezolanos en Estados Unidos con antecedentes penales y presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Cientos de ellos fueron arrestados y enviados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo en El Salvador. Maduro rechazó públicamente esos traslados, calificándolos de una humillación y denunciando el secuestro de los que, según él, eran jóvenes trabajadores venezolanos. Es revelador en el sentido que no se trata de una dictadura como tantas. No se trata de Pinochet, Videla, Franco, el apartheid, Gorbachev en la Unión Soviética. No se trata de política, se trata de otras cosas. Ahora, Héctor, no se trata de política, se trata de otra cosa. ¿De qué se trata? Empecemos por allí. Es decir, ha subido... ¿Hay otro nivel después de la organización de este año particular en el que se ha planteado o se ha mencionado a Venezuela? ¿Cómo te explico? Es como, ya no es una pelea de barrio, es como, ¿hay otra dimensión en esta forma de mirar lo que está pasando en Venezuela? Hay una nueva categoría de autocracia, si se quiere, de dictadura,
que es la dictadura en la cual el Estado está en manos de una organización criminal, de un cartel, si se quiere, el cartel de los soles, pero no solamente cartel de drogas, cartel remite a las drogas, también en el tráfico de personas, en el contrabando de gasolina, en la minería ilegal que produce desastres en buena parte de Venezuela, en el Orinoco, por ejemplo, y que está asociado además a grupos ilegales, que genera además economías criminales en diversos espacios de la geografía venezolana y de países vecinos, además. Y algunos no tan vecinos. Ha habido financiamiento de campañas y tráfico de minerales de Venezuela hacia Europa, hacia España, hacia Italia en algún momento. Entonces, de eso tenemos que hablar, no de dictadura, no lo que dijo Petro del imperialismo americano y esas cosas que no tienen relevancia frente a lo que se vive, porque además esta dictadura criminal ha exportado el crimen y las dictaduras al resto de América Latina. Ha financiado, ha tenido recursos extraordinarios en alguna parte de la historia reciente, ya menos, pero aún así, y ha exportado estas economías criminales, ha tenido influencia en la política de países vecinos y ha, en consecuencia, creado equivalentes, carteles similares en países como Ecuador, en Colombia ni que hablar, Colombia que había superado esa etapa ha regresado por la violencia y el cultivo de cocaína creciente. En fin, de eso tenemos que hablar, ni de ideología, ni de política, ni de negociación, todo eso es tan viejo, es una conversación inútil porque es vieja y no ha dado resultado. Mira, a rato se nos olvida la dimensión del quehacer del régimen de Nicolás Maduro. Y tú lo has detallado en sus amplias aristas relacionadas al crimen. Y creo que precisamente por ser tan diverso el quehacer criminal, es que se ha convertido en lo que hoy se denomina una amenaza global. Y que se llama en una buena literatura y estudios periodísticos guerra asimétrica, donde se usan no métodos convencionales de la guerra, sino métodos no convencionales, narcotráfico, violaciones del ciberespacio, tráfico de minerales, lavado, todo eso apunta a una guerra, a una confrontación en la cual Maduro y su régimen y su banda criminal, su organización criminal, sabemos muy bien de qué lado están. Ahora, Héctor, hoy publicaba Beatriz Becerra un artículo en El Español, en España, y hay una frase con la que lo leía esta mañana temprano, y hay una frase con la que me quedé, y es con la que ella finaliza este artículo. Y ella señala, lo que viene ya no es cuestión de fe, sino de tiempo. ¿Tú crees lo mismo? Bueno, ojalá. Sí creo que ahora es diferente a todo lo que vivimos antes, pero tantas veces dije que era irreversible y Maduro duró y allí está todavía en Miraflores. Pero yo creo que ahora sí, hay algunos hechos puntuales que marcan la diferencia. Fundamentalmente la elección de julio del año pasado, que terminó con la discusión del chavismo como fuerza electoral popular, como fuerza electoral con arrastre. Nada, el chavismo perdió 70-30 y perdió en Petare.
y después fue y reprimió en Petare, porque además el chavismo, además de autoritario, es malo, malo. En venganza fue a reprimir a Petare, su distrito esencial. Y eso es muy diferente. Y luego, creo que es diferente también que hay acciones de Estados Unidos que ya van más allá de las palabras, que siempre hubo palabras en la administración Biden, en la administración Trump anterior, en el gobierno de Obama. Siempre hubo palabras, pero ahora hay acciones. Y evidentemente el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a aumentar la presión. Hay un despliegue militar importante, hay concentración de tropas, hay un equipamiento militar muy sofisticado que va más allá del equipamiento necesario para combatir lanchas narcotraficantes. Entonces, bueno, esto está acorralando a Maduro y a su camarilla. Veremos hasta dónde llega, porque no lo sabemos. Quien hable de esto y de las características logísticas y de inteligencia de la operación militar, no sabe, porque el que sabe no dice nada, obviamente. Estaremos expectantes, por supuesto. Claro, expectantes estamos todos. Eso, es decir, es una constante. Además, te encuentras con alguien y se te queda viendo con esa pregunta que sabes que te van a hacer de... Y claro. Entonces, y tú respondes, bueno, realmente quisiera yo saber lo mismo, pero nadie sabe. Lo cual no es malo, lo he dicho en varias oportunidades y además lo repito, lo cual no es malo, tú lo acabas de decir, el que sabe no dice nada. Y así tendría que ser una operación de este tipo. Es decir, no se puede vocear a los cuatro vientos ni poner titulares de la prensa, ¿no? Con detalles. Así es. Así es, y además que, bueno, siempre hay alguien que filtra y eso debe evitarse. A Maduro le gustaría saber también. No tengo la menor duda. Héctor, Grenell y sí. Sus apariciones, él siempre juega con esto. Bueno, no sé si juega él, si juega el régimen, si es como me decía algún otro invitado, al final es el canal que le queda, el conducto. También le pueden estar diciendo, pues es la única ventana que tienes, o te rindes, o iremos a otro escenario. ¿Cómo tú interpretas a Grenell? Bueno, yo interpreto que este es un juego de múltiples niveles. No solo existe el nivel del despliegue de buques militares, no solo existe la dureza de Marco Rubio, que siempre la tuvo, también existe una puerta de atrás, un canal por atrás, un canal alternativo, porque la información hay que obtenerla como sea. Y por el otro lado, porque tiene que haber una negociación. La negociación de cómo y cuándo va a salir Maduro del poder, obviamente. No la negociación para que Maduro se quede más tiempo como eran las de Zapatero. Recordarás, Zapatero llegaba para negociar. ¿Negociar qué? Negociar que Maduro se quedara y que la oposición, entre comillas, alacranes o pseudo alacranes, se acomodaba a eso y Maduro se quedaba. No, esta es una negociación para ver cuándo Maduro deja el poder y a dónde va, cómo se resuelve. Porque además, si no tiene garantías de exilio, no va a dejar el poder. Ningún dictador se queda para ser luego arrestado, masacrado. Eventualmente después son arrestados por la intervención de la justicia internacional, pero no en el país de origen. Es una buena arista. Tiene que haber una negociación, por lo menos es la que se le ofrece, ya él decidirá si la acepta o no. Héctor, María Corina Machado, no quiero irme sin que hablemos de María Corina, su liderazgo, su papel en todo lo que pasa, sus constantes mensajes hacia los venezolanos y la constante crítica de los sectores que siguen insistiendo en normalizar de alguna manera lo que sucede en Venezuela. Bueno, esos sectores no se enteraron de vuelta
del 28 de julio de 2024, del 2024. No se enteraron. Y siguen hablando y haciendo política como si eso no hubiera ocurrido. No entienden que es un hito histórico, que es un parteaguas, es un capítulo diferente de la historia política venezolana y de la democratización de Venezuela. No es el primer capítulo, porque ese proceso viene de arrastre, pero es un capítulo central, es meridiano. Y María Corina es quien creó ese movimiento. Además, negociación. Ya hubo negociación con el régimen. María Corina fue inhabilitada, se aceptó. Corina Lloris fue inhabilitada, también se aceptó. Finalmente fue aceptada la candidatura de Edmundo González. Bueno, allí esta fuerza política compitió con Edmundo González y ganaron. Entonces, eso ya es una negociación. De vuelta, ya hubo una negociación, ya hubo una transición, ya hubo un cómo resolver la parálisis política, porque, bueno, habiéndose pronunciado el pueblo, en democracia ya estamos, ya hay una transición. Bueno, ahora no cabe otra negociación que el usurpador deje el poder y que se lo entregue a su legítimo titular, el presidente electo Edmundo González. Y María Corina es la estratega de todo eso, claramente. Y además se lo reconoce muchísima gente, se lo reconoce el mundo y se lo reconocerá la historia, además. Héctor, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a vos, Irania. Además me voy a quedar hoy con tu frase de es un juego de múltiples niveles. También existe la puerta de atrás, no para que se quede Maduro como hacía Zapatero. De gestores de paz a 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, pese a que este grupo paramilitar ya desapareció hace 2 décadas, más de 20 años, ya no existen las AUC y que ya habían renunciado también algunos de ellos a esa figura en junio pasado. Ya lo revisaremos más adelante. Los 16 gestores de las AUC ya habían sido antes o ya habían estado en esa figura o bajo esa figura y ninguno de estos, según lo que se ha podido conocer, va a salir de la cárcel. Veamos mejor, ahí lo tienen ustedes en pantalla, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre esta designación. Los 16 gestores de las AUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de paz es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso. Nunca los puso presos, sino que los extraditó y no los dejó decir la verdad. Al contrario, se apropiaron de tierras que ellos se habían apropiado algunos amigos suyos, Paloma y de Uribe y de Duque. Yo no los extradito como Uribe, pero quiero que digan toda la verdad y la JEP lo reciba. Esto es Gustavo Petro. El decreto... Regresamos con nuestras invitadas. El decreto es la resolución es la 327, la firmó el 21 de septiembre antes de irse a Nueva York, eso fue el domingo, salió la resolución con fecha de domingo y deja esas funciones de intermediación y construcción de paz. ¿Qué les queda a ustedes dos? Había empezado el segmento anterior, Pía, así que Kate puede empezar sobre esto, una primera mirada para ya entrar con los nombres, las repercusiones, hacer algo de historia, porque quizás muchos de los televidentes en este momento no tienen en la mente exactamente conocer quiénes son los 16, Kate. Pues creo que a falta de un proceso fallido de paz, muchos. Gustavo Petro dijo que iba a sentar al ELN en 3 meses y no lo logró, está hablando con el Clan del Golfo, está hablando con las disidencias de las FARC que se supone que al haber estado ya parte de un proceso no podían tener otra vez un estatus político, porque eso es lo que pasa cuando lo sientas en una mesa de diálogo, le das un estatus político al interlocutor y ahora lo vuelve a hacer con estos exparamilitares que ya venían de procesos, que ya han estado en un proceso de negociación, de supuesta paz, donde ya se supone han aportado una verdad y coincidencia que hoy dicen una verdad y ayer habían dicho otra. Entonces pareciera que se está tratando es de acomodar versiones y de seguir jugando al cuento de la paz total. Y digo al cuento de la paz total, Jesús, porque es que no ha resultado ningún proceso. Por el contrario, vemos a unas disidencias que están sentadas en la mesa pero que están matando policías, a un Clan del Golfo que está en Qatar con, no me quiero imaginar los beneficios de un país como esos en los que viven, pero que siguen delinquiendo. Un ELN que está fragmentado, o sea, la misma película repetida
sin ningún final. Por el contrario, perpetuando un círculo vicioso entre delincuentes y el gobierno que les da un estatus político. Me parece que no va para ningún lado. Pía. Bueno, hay una cosa importante que quisiera decir, y es que el presidente Gustavo Petro, cuando anunció esto, que fue hace ya meses, y recordemos que hace 3 meses se suspendió porque estos jefes exparamilitares dijeron que no se la estaban llevando bien con Oti Patiño, básicamente, la idea del presidente, por lo menos hacia afuera, era cerrar el proceso de Santa Fe de Ralito. Recordemos que este proceso de paz tuvo como resultado la desmovilización de casi 32.000 personas, y algo que Salvatore Mancuso, exparamilitar, le dijo al director de Cambio, Federico Gómez Lara, en una entrevista hace 3 meses, cuando ellos suspendieron la mesa, es que ellos ya no tienen más verdad para contar. ¿Por qué? Porque ellos fueron extraditados los jefes paramilitares que usted mencionaba antes, si no estoy mal, pero desde Estados Unidos alguien como Mancuso estuvo hablando sin parar durante 15 años o más con la justicia, y entonces él dijo en la entrevista, yo no tengo más verdad para aportar. Es confuso cuando se habla de eso. El gobierno habla de también la reconstrucción del tejido social, que para mí siempre es un concepto súper raro porque nadie entiende qué quiere decir eso, pero sí se habla también de la reparación para las víctimas, y también, leyendo también a mis colegas de otro medio, decían que un poco el objetivo del gobierno también es ver qué pasó con los desmovilizados en ese momento, porque algo que sí pasó cuando ocurrió esta desmovilización tan grande de miles de personas es que, uno, el Estado no les cumplió a todos esos desmovilizados, se les prometió a los rasos, no estoy hablando a los, sí, a los de los duros, comandantes, como sino a pasó los con las rasos. FARC, o sea, exactamente igual. No se les cumplió y no todos reincidieron, pero es posible que haya una tasa de incidencia que no tengo clara cuál será, pero entonces supuestamente el gobierno también quiere ver qué pasó ahí, porque es cierto que hay unas personas extremadamente empobrecidas que se fueron de las armas, que ahora viven, yo misma lo he visto, en un pedacito de tierra con una gallina y viven entre 3 paredes de madera. Digamos, su situación no es fácil, a pesar de que se sometieron a un proceso de paz, se desmovilizaron, hubo muchas personas que pagaron cárcel y el Estado no les cumplió. Y también las víctimas, como siempre, que se promete una cosa pero siempre quedan olvidadas. Entonces, digamos, esto es un panorama que se sabe que es así, pero no está muy claro entonces aquí qué. Lo que a mí me da la impresión, y ya cierro esta pequeña intervención, es que el gobierno quiere dar aire a la idea de la paz total. Decir, bueno, yo voy de salida, pero miren que sí están pasando quiere cosas. dejar algo. Como decir, miren estos nombres, que son como de esos la nombres súper temidos. Claro, son unos nombres que generan un temor horrible en la historia del conflicto colombiano, porque además los grupos paramilitares fueron los principales masacradores, según el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, principales masacradores. Digamos, los crímenes de la guerrilla son de otra índole, también asesinatos, pero se recuerda mucho como esa sevicia del paramilitarismo. Entonces Petro dice, miren, yo soy capaz de conciliar con estas personas, de hablar con ellos, pero no está claro realmente qué van a hacer. La figura de la gestoría de paz siempre ha sido una cosa ahí como gaseosa, como que no está clara, entonces es algo ambiguo más para la foto. Tiene más impunidad que de cualquier otra cosa. Pero no sé si impunidad, porque ellos sí pasaron por un proceso. En este caso. Les propongo que revisemos los nombres antes de hablar de la figura de Oti Patiño. Permítame un dato coctelero muy importante de lo que está diciendo Pía, y es el tema del Estado. Hoy justamente la Corte Constitucional le está diciendo al gobierno de Gustavo Petro que revise quiénes son los funcionarios en sus oficinas cuando se habla de ejecución de paz, porque no están haciendo nada. Entonces, ¿qué dice la Corte? Por lo menos cámbielos a ver si empiezan a ejecutar. Entonces, este gobierno tampoco está ejecutando lo que se supone debería ser parte de lo que se firmó en el acuerdo en La Habana. Revisemos los nombres y quiero centrarme unos segundos, unos minutos en los nombres, porque aquí hay televidentes de todas las generaciones y yo creo que muchos se les olvida. Hasta víctimas de sí, estas mismas personas. Con seguridad, y a muchos se les olvida un poco lo que tienen ustedes en pantalla. Estos gestores de paz, voy a hablar en desorden, no tal vez ligado a lo que están viendo en las pantallas, pero es la plana mayor. Son 16 comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos Mancuso, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Don Berna, Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40, Carlos Mario Jiménez Macaco, Hernán Giraldo Serna, Eber Velosa HH, Freddy Rendón Herrera, conocido como el Alemán, Eduard Cobos Telles, Diego Vecino le decían, o se conocía como Diego Vecino, Héctor Germán Buitrago, Martín Llanos, Ramón Izaza, el Viejo, Arnubio Triana Botalón, Ramiro Banoy, Cuco Banoy, Hernán Buitrago, el Patrón, alias Julián Bolívar, bueno, sigo, el Águila, Pirata, Juancho Prada, en fin, estos nombres, como bien decía Pía hace unos segundos, marcaron una historia terrible, terrible en muchas poblaciones del país. Y los traigo a colación o los menciono y los pongo sobre el público porque
porque no se nos puede olvidar la historia. Y ese es un grave problema que tenemos en Colombia. Se nos olvida el daño que hicieron. Catherine y Pía. Es que yo creo que, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se empezó a hablar de paz, que hablaban de tragarnos el sapo, ¿cierto? Sí, claro. Tragarnos el sapo de las FARC, el collar bomba, y entonces pareciera que esta es la misma intención. Entonces traguémonos el sapo de quién es Mancuso, de quién es Jorge 40, porque estamos hablando en pro de paz. Y eso le dio un premio Nobel a un presidente, pero eso en la práctica no ha funcionado. Entonces yo creo que nos estamos quedando en el papel, en el escritorio. Ahora, esta gente hoy tiene un estatus sin ningún tipo de consecuencias frente a lo que sigan haciendo, y no hablo específicamente del Clan del Golfo, de estos ex paramilitares, pero ¿qué va a pasar entonces cuando llegue un siguiente gobierno y diga, perdónenme, pero dijo el expresidente Duque, se acabó la guachafita? Bueno, es que esto va hasta el 6 de agosto. Ojo que el decreto, la resolución va hasta el 6 de agosto del año 26. Entonces, es decir, el 7 de un día agosto antes se nos voló Mancuso. Bueno, es que esos son los beneficios, ¿no? Ojo. Ese es el punto al que hay que llegar. O sea, esta gente se nos volaron los que están en Qatar. Revisamos los beneficios, o yo hice la tarea pues de mirar un poco el tema de los beneficios de ser gestores de paz. Y es que, Pía, los que están en la cárcel pueden salir bajo la excusa de negociar algo y pueden salir. Sí. Eso es un beneficio de ser gestor de paz. Y eso está con el ELN, con el Clan del Golfo, con las disidencias de Iván Mordisco, con las disidencias de Iván Mordisco. O sea, esta es la oferta. Pueden recibir recursos públicos. ¿Cuánto nos cuesta? Pueden recibir recursos mantener? públicos. No sé, Pía, ustedes en cambio creo que han hecho y han trabajado mucho más a profundidad el tema, ¿no? Digamos, quisiera retomar un poco la idea de que es muy poco claro que se supone que vayan a hacer eso, y por los gestores, y por eso es confuso eso que usted está diciendo. Ahora bien, digamos, una cosa es hablar de reconstrucción del tejido social, sea lo que sea que eso quiera decir, pero lo que sí se ha dicho, digamos, hablando con algunas personas conocedores de estos temas, es que estos hombres, muchos de ellos siguen teniendo mucha influencia en lo que hacen los grupos armados que vemos hoy. Sí, exacto, nadie lo controla, pero entonces si se habla de paz, también dando el beneficio de la duda, se podría pensar que ellos pueden influir también para bien en mitigar algún tipo de conflictividad o de conflicto, para decirlo bien, con algunos grupos, pero es como, eso está tan poco claro porque ni siquiera lo dice Benedetti, que es quien ahora tomó las riendas de esto. Sí, porque además obligan a que todo sea articulado con el Ministerio del Interior. Estoy revisando, inclusive les obligan a presentar unos informes y unos proyectos, unos objetivos específicos a través del Ministerio del Interior. Pero eso en el papel siempre suena así, pero nos damos cuenta que en la práctica no. Es que yo a lo que voy, perdóname, Pía, es que ya lo vivimos con las FARC, no pasó nada. Por el contrario, hoy tenemos disidencias de las disidencias delinquiendo y no hay cómo controlarlo. Pero yo creo que es importante diferenciar acá que esto no es un proceso de paz, porque estas son personas que ya pasaron por un proceso de paz. Lo que ha hecho el gobierno es reactivando la mesa. Reactivando la mesa de esta idea súper gaseosa que no se entiende bien, pero si se va a hacer algo por reparación de víctimas y de mitigar algún tipo de violencia, pues enhorabuena, pues, pero no está muy claro cómo es eso, y entonces empiezan las preguntas, ¿no? Acordémonos de lo que pasó en la campaña con el hermano del presidente en las cárceles, recordemos lo que pasó hace poco en el tarimazo de Medellín, y uno empieza a pensar, sí, estamos mezclando peras con manzanas. Pues yo no creo necesariamente, porque estos grupos que vemos hoy tan fortalecidos en distintas zonas del país, en el Caribe, en Antioquia, en fin, son herederos de muchos de estos paramilitares. De todas formas, es que hay muy poca información, y las gestorías de paz por eso han generado tanta desconfianza, porque no está claro qué es lo que van a hacer. Ahora yo quisiera poner un punto acá que creo que es polémico, y nuevamente ya termino porque yo sé que me siento un poco en la palabra. No, adelante. Somos periodistas, vivimos en la palabra. Vivimos en la palabra. Y es el siguiente. Algunos de nosotros pues apoyamos el sí cuando fue el acuerdo de paz y demás, y nos alegramos cuando se firmó, nos alegramos de decir, bueno, estas personas salen de la selva, van a vivir una vida, digamos, en la ciudad, van a ser congresistas o van a tener sus proyectos productivos, lo que sea. Pero cuando nos ponen a alguien del otro lado, que es un ex paramilitar como Salvatore Mancuso, que es un criminal, mejor dicho, lo que él hizo es horrible, y a uno le da mucha impresión esa imagen del presidente intercambiando el sombrero. Y me acuerdo hablarlo con alguien que me decía,
pero ¿será que hay un sesgo ideológico ahí? Porque sí nos alegramos cuando Juan Manuel Santos le da la mano a Rodrigo Londoño, pero nos parece una atrocidad cuando Petro intercambia un sombrero con una persona que ya pagó cárcel, que ya pasó por un proceso de paz. Entonces, como que ¿cuál es el rasero ahí? Ahora hay personas que dicen, es que yo no quisiera que ningún excriminal esté montado en una tarima compartiendo abrazos con un presidente. Bueno, esa es otra ¿Ustedes creen que conversación. las deudas están saldadas? Yo no Pues creo. No sé. Yo no creo. Miren, yo hice Con un las víctimas, especial no. de víctimas de Dabeiba. Dabeiba, que fue blanco de guerrilla de las FARC, paramilitares y hasta del ejército por falsos positivos. O sea, a Dabeiba le cayó la roya, como diríamos acá en Colombia. Y yo hablaba con la mamá de un falso positivo que además era militar. O sea, una señora que un militar le mata a su hijo militar y lo hace pasar por guerrillero. O sea, el peor escenario. Y la señora dice, recibo la verdad, pero luego dice, es lo que hay. Entonces, ¿realmente la verdad significa reparación para la víctima o termina conformándose con que pude encontrar a mi hijo? Porque la señora es que ahora te decía, ahora tengo a mi hijo en mi casa. ¿Qué es tener a su hijo? Los huesos. Pero que porque sí los es puedo la sacar de una reparación. fosa. Exacto, Entonces, ¿cómo reparan? Que sí es con exacto, plata, pero el Bienes, tema, porque tampoco hay, en el proceso con las AUC, tampoco han devuelto Y bienes. eso es lo que más se dice. pues si no lo han Tampoco devuelto los han las FARC, devuelto. que tienen un premio Nobel de por medio. Y no Hace han 8 hecho días nada. en este espacio, ese tema lo tocamos en esta misma mesa y un dato revelador es que las FARC apenas han devuelto 1 billón. Imagínate. 1 billón de pesos en bienes. O sea, y uno los ve. Yo no puedo juzgar a Rodrigo Londoño por haber ido al Congreso porque lo hizo muy bien y maravilloso. Rodrigo Londoño, pero y toda la cadena que está detrás. Es que, insisto, hay disidencias de las disidencias. Y es que La disidencia Iván Mordisco tiene disidencias. nos falta ¿Quién tiempo. controló eso? Claro, nos falta tiempo porque un papel fundamental o un elemento fundamental de debate tiene que ser el papel de los gestores. Y yo creo si que son necesarios. el papel de los gestores, exactamente, para allá iba. Pía, ¿usted cree, para un sí y no, antes de irnos a la pausa, que se necesitan de verdad estos gestores de paz? Lo que le salga del Depende. corazón. No, yo diría que depende si nos dicen claramente de verdad qué es lo que van a hacer sin ideas rimbombantes, sino ABC, punto 1, punto 2, de qué es lo que van a hacer. Catherine, ¿se necesitan o no se necesitan? Definitivamente no. Petro está usando la figura de gestores de paz para buscar sacar de la cárcel a todo el que le convenga. Lo hizo con la primera línea, lo hizo con disidencias de las FARC, lo está haciendo ahora con el Clan del Golfo, con los exparamilitares. Entonces se volvió una palabrita con la que él está, no sé qué haciendo, pero no paz. Hablando con él, pero también vamos a hablar, Eduardo, con otro invitado. Se trata de Santiago García. Él es consultor y experto en seguridad y sobre todo experto en los armamentos, en todo este tipo de equipamiento militar. ¿Por qué? Queremos saber. Obviamente voy a explicar de qué se tratan esos misiles, porque estamos hablando de ellos, pero ¿cuál es su importancia y por qué es tan impactante saber que se hicieron estos ejercicios ahí en la Florida? El sistema de armas estratégicas, los Trident 2D5 Life Extension, además, es un sistema de armas de gran precisión. Este tipo de misiles fue desarrollado originalmente en los 80, mejorado para el 2017, prolongar la vida útil de estos sistemas. Es un misil, atención, intercontinental, es decir, puede volar de un continente a otro de unas velocidades increíbles, 24.000 kilómetros por hora, rapidísimos. Vuelan casi que en la parte superior de la atmósfera, están casi en el espacio antes de enfocarse en el objetivo. Santiago García, bienvenido y queremos saber exactamente esta importancia de estos misiles. Decías que en la conversación previa que son de la clase Ohio, desde que se lanzan desde los submarinos clase Ohio, desde los SSBN, y submarinos de propulsión nuclear con capacidad para mandar misiles, lanzar misiles intercontinentales. Entonces aquí hablamos como de dos aparatos. Por un lado los misiles y por otro lado desde dónde se lanzan, para poder entender su impacto y dimensión. Fuego, bienvenido y un placer tenerte como siempre. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pues sí, este es un despliegue de fuerza bastante contundente. Esto es tal vez el armamento, para que todos podamos entender este tipo de submarinos. Este es el armamento que se denomina en el argot militar como el armamento del día después.
Es decir, cuando ya no queda absolutamente nada sobre la Tierra en términos prácticos, después de un ataque nuclear masivo, lo único que puede seguir disparando armas son estos sistemas como los submarinos nucleares de alta profundidad, como estos clase Ohio, que son los que llevan estos misiles Trident. Es decir, estos submarinos están sumergidos a tales profundidades y tienen tal capacidad de autonomía que así ya exista una devastación sobre la Tierra por un conflicto nuclear masivo, digámoslo general, estos submarinos pueden seguir disparando días después sin ningún problema. Eso nos da una idea de la potencia de fuego que tienen y de lo letales que son estos aparatos. Entonces, pues colocar un aparato de estos en las costas de la Florida para hacer una prueba, yo creo que es como mostrar los dientes de una manera muy fuerte. Es decirle a cualquier, no solamente a Venezuela, sino a cualquier otro enemigo, mire, yo tengo esto y ahí está y funciona. Entonces, piénselo, porque todos estos sistemas de armas están disponibles para la misma persona que es el presidente de los Estados Unidos. Pues Santiago, una de las preguntas que se hacen nuestros televidentes luego de conocer esa noticia es cuál es ese alcance que tiene este misil Trident DeFi. ¿Podría llegar desde la Florida hasta las costas venezolanas en el Caribe al tratarse de un armamento que puede alcanzar cerca de los 24.000 kilómetros por hora? Le quiero preguntar precisamente sobre eso, teniendo en cuenta que puede ser un armamento que inclusive podría ser la pieza fundamental para un ataque intercontinental. ¿Por qué utilizarlo en este momento? ¿Por qué hacer ese ensayo militar en este instante cuando hay un despliegue operativo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Caribe Sur en este momento? Bien, esta capacidad, digamos, que tienen estos misiles desde estos submarinos, por ejemplo, si está anclado o está estacionado el submarino en las costas de Florida, pues de forma más que sobrada tiene alcance sobre Venezuela. Venezuela está, digamos, la distancia en línea recta entre Miami y Caracas son 2.200 kilómetros aproximadamente. Entonces, realmente, pues estos misiles pueden llegar de una manera rapidísima al territorio venezolano, aun si son lanzados desde las costas de los Estados Unidos. Entonces, para que los televidentes se lleven una idea, digamos que un misil Trident dura entre 30 y 35 minutos recorriendo una distancia de 10.000 kilómetros, que es una distancia verdaderamente enorme, enorme, enorme. Entonces, digámoslo de esta forma, un misil de estos desde Miami o cerca a Miami o cerca a la Florida, en la costa de Florida, podría estar en algo así como en 7 minutos en territorio venezolano. Y en cambio el vuelo serían unas 3 horas o 4 horas desde esa misma Florida hacia algún país del norte de Sudamérica. Entonces ahí nos da también, ¿verdad, Santiago, esa dimensión? Es decir, si un vuelo Miami-Bogotá, por poner un ejemplo, no estamos diciendo que estén apuntando a Bogotá, pero pongamos que dure, 2, 3 horas, ese misil lo hace en cuestión de minutos. ¿En cuestión de cuánto dijiste? 7 minutos. En 7, 8 minutos. Fácilmente ese misil alcanza desde la costa de la Florida a cualquier punto de Venezuela. 7, 8 minutos. No, y lo pongo, claro, y lo pongo en estos términos, porque como todos hemos montado en avión, todos sabemos que la velocidad máxima son 900 kilómetros por hora, póngale 1000 cuando por viento a favor y todo eso. Esto comparado con 23.000 kilómetros por hora es como para que podamos dimensionar la velocidad brutal de estos misiles. Es decir, en 7 minutos llega al objetivo en el Caribe o en menos, o en el norte del Caribe o incluso más adentrico del Caribe. Es decir, esto es definitivamente mostrar los dientes de una forma, de una magnitud única. Y lo estamos poniendo así, estamos poniendo los gráficos porque es bien importante. Ahora está el otro ejemplo que nos ponía Santiago, que es, por ejemplo, también es un ejemplo, no estamos diciendo que esto esté pasando, pero si un misil de estos Trident fuera lanzado desde un submarino nuclear,
de los que hablamos, de los tipo Ohio, cerca de Hawái, hacia Shanghái, China, son 8.000 kilómetros de distancia, por ejemplo, Santiago. Entonces, ¿este objetivo se alcanzaría en cuánto tiempo, más o menos? En unos 25, 30 minutos a lo máximo. Pero a lo máximo, pueden ser entre 20 y 30 minutos. Claro, para un dato que es interesante para que todos tengamos como una referencia de la velocidad de estas armas. El transbordador espacial da una órbita a la Tierra a 24.000 kilómetros por hora, digamos, en 45 minutos. Es decir, en 45 minutos los astronautas de un transbordador espacial o de la Estación Espacial Internacional, que orbita más o menos a los mismos 24.000 kilómetros por hora, es prácticamente la misma velocidad de crucero de este misil. Cada 45 minutos tienen un amanecer y cada 45 minutos tienen un anochecer. Es decir, esa es la velocidad de giro de estas armas, de estos satélites o desde el transbordador. Es exactamente la misma velocidad a la que vuela este misil. En ese ejemplo que planteabas, Claudia, de un eventual, digamos, misil lanzado desde la isla de Hawái hacia Shanghái, ahí serían 15 o 20 minutos, pero si hacemos ese contraste con lo que, por ejemplo, gasta un avión comercial como un Boeing 787, que vuela a una velocidad promedio de 900 kilómetros por hora, este avión tardaría aproximadamente 8 horas y 53 minutos en cubrir esa misma distancia de 8.000 kilómetros. Esa diferencia de 20 minutos frente a los casi 9 horas nos deja en evidencia la rapidez que tiene este misil Trident en un eventual ataque defensivo o disuasivo. Santiago, ¿es común que se hagan este tipo de ejercicios militares? ¿Es una coincidencia que se esté realizando en momentos en que se hace despliegue militar en el Mar Caribe? ¿O cómo se explica usted que precisamente este tipo de armamento se ha ensayado en este momento? Bueno, hay que hacer varias anotaciones. Digamos que no es común. No es común ver disparar misiles intercontinentales balísticos, pero sí hay que tener en cuenta que el sistema Trident, el sistema de armas Trident, este nuevo sistema, el D5, está en un proceso en este momento de modernización y actualización y sobre todo de expansión de su vida útil operativa. La idea es que la Armada de los Estados Unidos tenga operativos estos misiles hasta más o menos el 2040, 2050 incluso. Para eso hay que hacer un montón de ajustes en el misil y en el sistema de armas. Hay que hacer ajustes en los motores, hay que hacer modernizaciones en el sistema de guía. Entonces, digamos que lo que yo sí puedo intuir que pasó aquí es que se aprovechó alguna prueba técnica que había que hacer como parte de ese programa de modernización, actualización y digamos de extensión de vida del sistema de armas, para hacerlo desde un lugar altamente sensible, pues porque uno puede hacerlo desde cualquier parte, es decir, uno puede poner el submarino en donde quiera y hacer la prueba desde literalmente donde quiera, pues obviamente desde que esté dentro de sus aguas es lo más seguro y lo más, digamos, prudente. Pero digámoslo de esta forma, fue una gran oportunidad para decir, vean, ya que tenemos que hacer una prueba de este sistema de armas, pues hagámoslo desde frente a Florida y aquí cerquita al teatro de operaciones donde estamos en este momento, como para que vayan viendo que también tenemos este tipo de sistemas de armas por aquí cerquita, es decir, que por aquí también estamos con este nivel, que esto, como yo digo, esto es un nivel completamente diferente, o sea, esto no tiene nada que ver con una guerra contra el narcotráfico en ese sentido. Es decir, esto es arma de destrucción masiva, así se llama claramente, pero es un símbolo muy claro del poder de los Estados Unidos que está diciendo, mire, yo en cualquier momento puedo usar estas armas y ahí están, y están operativas. Entonces no se les olvide a nadie se le olvide que yo tengo esto aquí. Es como el mensaje, ¿no? Es un mensaje muy fuerte. Sí, mostrar los dientes y mostrarlos sin ningún pudor, definitivamente. Bueno, hablemos de hecho de todo lo que está realizando la alcaldía por los salvadoreños que precisamente viven en este importante municipio del país y hablemos de cómo se está invirtiendo en
toda la maquinaria, la renovación de maquinaria que están realizando ustedes en la alcaldía, que yo creo que es una herramienta importante para poder impulsar diferentes proyectos, recuperación de espacios, apoyo de hecho a las mismas comunidades. Entiendo que recientemente invirtieron en maquinaria para construcción, ¿no? Sí, de hecho, todo esto forma parte de un plan que nosotros diseñamos cuando decidimos competir por la Libertad Norte, por gobernar la Libertad Norte. Nosotros escribimos un plan y dentro del plan una de las prioridades era la compra de maquinaria. Por supuesto, todo el tema administrativo y ordenar las finanzas y tal. Una vez logramos ordenar las finanzas, viene el tema de empezar a contar con las herramientas, a conseguir las herramientas que nos van a permitir dar una mejor respuesta a las comunidades, sobre todo las comunidades rurales, que básicamente la Libertad Norte, quizás el 80% del territorio es rural. Y hay muchas calles que son todavía caminos vecinales, que son de tierra. Obviamente nos encontramos ante la limitante que no podemos pavimentarlas todas al mismo tiempo. Entonces, mientras llegan los procesos de pavimentación, nosotros decidimos comprar maquinaria y con esto hemos adquirido 2 motoniveladoras, una retroexcavadora, un camión de volteo, hemos adquirido algunos rodos compactadores, otros camioncitos más pequeños, esto para poder mejorar la capacidad de respuesta ante las solicitudes que nos hacen las comunidades. Estamos ahorita en invierno, casi que en lo más fuerte del invierno y es cuando las calles más se deterioran. Y te cuento lo que nos pasó el invierno pasado, cuando nosotros recién acabábamos de llegar. Básicamente no teníamos tanta capacidad de respuesta ante las emergencias que se daban porque no teníamos las herramientas necesarias. Entonces lo que hacíamos era inmediatamente tocar la puerta, por ejemplo, de Fovial, de la DOM o de otras instituciones, pero también el Fovial debíamos de entender que estaba atendiendo otras emergencias a lo largo del país. Entonces ahora nosotros tenemos la capacidad de responder casi que inmediatamente ante cualquier situación gracias a la adquisición de esta maquinaria que obviamente va a beneficiar quizás al 80% de la población que vive en zonas rurales. No obstante, en su momento fuimos criticados y decían, ¿y por qué no primero arregla las calles del casco urbano y después se va al tema de las calles rurales? Pero es que, a ver, debemos de entender lo difícil que se vuelven los accesos a las comunidades rurales cuando llega el invierno. Y en ese sentido nosotros decidimos apostarle primero a atender a aquellas comunidades que de alguna manera habían estado abandonadas durante muchísimo tiempo y luego ya le hemos entrado al casco urbano con el recarpeteo de algunas calles. Ahora bien, las imágenes, por ejemplo, que estábamos viendo recientemente es de toda la maquinaria que de hecho ya está trabajando en función de la gente. Sí, ya la maquinaria está prestando sus servicios en las comunidades. A veces quizás me escriben algunos líderes comunitarios. Yo manejo bastante comunicación a través del teléfono. ¿Está bien conectado con la gente? Con la gente, sí. Y de hecho yo contesto, o sea, mis redes las administro yo personalmente y yo soy el que les contesta. A veces cuando me escriben, alcalde, necesitamos la maquinaria aquí, la necesitamos allá, para cuando la maquinaria, también debe la población comprender que solamente tengo 2 motoniveladoras y que son cientos de kilómetros de calles que tenemos que darles mantenimiento y hay que tener un poquito de paciencia porque nosotros tenemos una programación que tratamos de respetar. Obviamente nos salimos de la programación cuando hay alguna emergencia que atender, porque tal vez alguna calle por una tormenta sufrió daños que es necesario atenderlos de inmediato porque si no la comunidad queda incomunicada. Claro. El tema de las... Que eso es bien importante aclararlo, es decir, el tema de las compras de la maquinaria no es algo que, bueno, quisimos comprar, no, realmente se necesita y que obviamente esto es mientras llega todo el plan de construcción de calles. Sí, el tema de la maquinaria es una medida paliativa, sí. Mientras logramos nosotros pavimentar todas las calles que hay que pavimentar, trabajando siempre articulados con la DOM, con el Fovial, con el MOP. Obviamente pues eso va a tardar un par de años, entonces en ese tiempo no podemos tener abandonadas a las comunidades. Claro. En algo tenemos que apoyarles. Históricamente San Matías y San Pablo Tacachico nunca habían tenido ni una maquinaria, ni nada que se le parezca.
Entonces, ahora es histórico porque, a ver, la reagrupación de los municipios, ahora distritos, permite que los recursos de un distrito puedan ser utilizados en todos los distritos pertenecientes al municipio, en este caso ventaja, de la Libertad Norte. Exacto, claro. Esa es ventaja porque recuerdo que antes, en mi caso, que yo fui alcalde anteriormente de Nejapa, recuerdo que me pedían maquinaria a veces prestada para Popa, y si la mandaba para allá, me metía en problemas porque no podía utilizar el recurso de Nejapa en la circunscripción de Apopa. Ahora, pues, con esta nueva configuración, nos permite que los recursos que pertenecían a Quesaltepeque también podamos utilizarlos en Tacachico y viceversa, los recursos de Tacachico podamos utilizarlos en Quesaltepeque. Es como que vamos fortaleciendo las capacidades de respuesta gracias a esta integración que hubo de municipios, ahora distritos. Ahora bien, no obstante, se está avanzando, digamos, en el recarpeteo, digamos, de algunas calles importantes también de los diferentes distritos. Y hablemos del recarpeteo de las calles del distrito de Quesaltepeque, que también yo sé que es una de las situaciones que de pronto a la gente en Quesaltepeque le urgía. Sí, en el tema de las calles del casco urbano, sobre todo en Quesaltepeque, que es donde más deterioradas hemos encontrado las calles de la zona urbana, hemos intervenido varias calles y hemos hecho 2 planes de recarpeteo. El primero, pues casi que todo el recurso se fue en la calle conocida como la calle de la Arenera, que estaba bien dañada, bien deteriorada. Esto pues porque antes... ¿Qué es la que estamos viendo ahí en pantalla? No, esa ya es parte del casco urbano, esa es parte de la fase 2. Okay. En la fase 2 logramos intervenir la primera avenida sur entre la 9ª calle Poniente y la 7ª calle Poniente, que es la calle de la Despensa, que es la que estaba saliendo anteriormente, la tercera calle Poniente entre la avenida Delgado y la avenida 3 de Mayo, que es la calle que todos conocemos como la calle del Ricopán, allí en Quesaltepeque. Intervenimos la 5ª calle Oriente y la primera avenida sur y avenida Delgado, aquí por la zona de Impresa Repuestos. La calle Urrutia, entre la 2ª avenida sur y la avenida 3 de Mayo. Intervenimos la 2ª avenida sur también entre la 2ª calle Poniente y la calle Urrutia. La 10ª calle Poniente entre la avenida Nueva y la 2ª avenida Norte. Y la avenida Nueva entre la 10ª calle Poniente y la 8ª calle Oriente. Esto como en la segunda fase. Obviamente nos faltan todavía más calles por intervenir, pero también en este sentido quiero que la población comprenda que nosotros vamos invirtiendo los recursos a medida nos van llegando. O sea, a medida nosotros vamos recibiendo fondos, los vamos invirtiendo en la gente. Y en ese sentido, has visto la cantidad de calles que hemos intervenido, son varias calles. Y la inversión ha sido de aproximadamente $158,000. En otros tiempos te aseguro que hubiesen puesto solamente una calle por $150,000. Nosotros todas estas calles las hemos mejorado con una inversión de $158,000. Y aquí es donde aplica aquella consigna presidencial de que el dinero alcanza cuando nadie roba. Obviamente el recurso llega en proporciones menores y así lo estamos invirtiendo, pues, y de una forma muy responsable y muy transparente para la población. Claro. Hablemos también que están trabajando en la mejora de la calle Antigua Nejapa, que yo creo que lo mencionó usted, pero creo que podemos profundizar al respecto. Bueno, este era un tramo de calle que estaba bastante deteriorado y que, bueno, llevaba ya varios años. Yo recuerdo que esa calle la hicieron hace 4 o 5 años más o menos, cuando salió el último gobierno de Arena, ahí en Quesaltepeque, y recuerdo que la hicieron faltando una semana para que fueran las elecciones, y yo recuerdo que tiraron la capa asfáltica y la calle había quedado así. Entonces levantaron la capa asfáltica y volvieron a tirarla y tiraron una capa pero bien delgadita, que habrá alcanzado a lo mucho 2 centímetros de capa asfáltica. Entonces, por eso la calle se deterioró, una buena calle, y sobre todo esa calle que no tiene tráfico pesado, debería de haber durado por lo menos unos 15 años. ¿Y cuánto le costó eso? Eso nos costó aproximadamente $10,000 a nosotros.
y lo hicimos con concreto, con una buena capa de concreto, y aparte le hicimos una base, porque la calle tampoco tenía una base de suelo cemento. Y a ver, yo creo que las personas que saben de construcción seguro entenderán que la clave para que una calle dure es hacerle una buena base de suelo cemento o lodocreto, o sea, pero esa calle no tenía, solamente habían tirado la tierra blanca, habían compactado y sobre eso tiraron el asfalto y una capa bien delgada. ¿Y cuánto le costó eso en la alcaldía en el tiempo de Arena? No tengo el dato, pero seguramente más de lo que se invirtió. Exacto. Claro. Entonces nosotros llegamos, conformamos la base de suelo cemento y colocamos una capa de concreto hidráulico bastante generosa para que la calle no vuelva a sufrir esos daños que había sufrido como producto de un mal trabajo en el pasado. Claro. ¿Qué otros proyectos de calle, de mejoramiento de vías se está trabajando? Bueno, ahorita estamos en el diseño del proyecto, bueno, ya casi que está diseñado, terminado, el proyecto de mejoramiento de la calle que va para el Cerrito, la calle de la Balastrera, la gente la conoce así. Ya tenemos el diseño de los cordones cunetas, estamos ahorita nada más esperando la asignación de fondos para poder ejecutar ese proyecto que es bastante importante para la población, y estamos también trabajando otra tercera fase de intervención de calles de las zonas urbanas, y esta vez queremos apostarle, hemos visto unas calles deterioradas en San Pablo Tacachico, y también vamos a hacer unos badenes en San Matías. San Matías no tiene calles pavimentadas, sino que son de adoquines. Entonces hay unas zonas que están un poco deterioradas que también ya pronto las vamos a intervenir. Y pues ya tenemos montado un plan de bacheo. A ver, también la población debe entender que no es lo mismo un plan de bacheo que un plan de recarpeteo. Claro. En el plan de bacheo usted identifica el bache, hace un corte y le coloca el concreto o el asfalto. Y en el plan de recarpeteo lo que hace es levantar toda la capa de asfalto y colocar una nueva. Y muchas veces nosotros lo que hacemos, cuando no tenemos los fondos suficientes para hacer un recarpeteo completo, empezamos a hacer planes de bacheo, mientras conseguimos los fondos para poder hacer un plan de recarpeteo. Ya tenemos ahorita trabajando un plan para seguirle invirtiendo a las calles, no solo de Quesaltepeque, sino de San Pablo Tacachico y por supuesto también a las de San Matías. Aparte de llevar también, al lado, digamos, los planes de mantenimiento en las zonas rurales. En las zonas rurales. Esta entrega del sistema de bombeo a la comunidad Capulines en Quesaltepeque, que entiendo yo que también era un tema que la misma gente lo pedía, ¿no? No, esta es una comunidad de aproximadamente 240 familias, con una proyección de crecimiento hasta 400 familias, que no venían 13 años de lucha por tener un sistema de agua potable que fuera digno y que fuera eficiente. Cuando nosotros llegamos, el sistema del cual se estaban abasteciendo estaba ya básicamente colapsado, y recuerdo que hace un año yo fui a juramentar a la DESCO y me comprometí con ellos a apoyarlos, a no dejarlos solos, y en ese sentido pues empezamos a trabajar, a recopilar toda la información de la DESCO, a recopilar información del proyecto que ellos querían ejecutar y a ver con qué contábamos. Y pues felicito de hecho a la comunidad Capulines por esa unidad con la que han trabajado para poder hacer realidad este sueño, en donde ellos han aportado una parte de los recursos y nosotros hemos aportado otra parte. De verdad me llenó de mucho orgullo y satisfacción haber podido entregarles el sistema de bombeo completo para que puedan ellos poner en marcha este nuevo sistema con el que se van a beneficiar, repito, por el momento 240 familias, y si multiplicas, cada familia anda alrededor de 5 miembros por familia, estamos hablando... En promedio, ¿no? En promedio, estamos hablando de poco más de 1.000 a 1.500 quesaltecos y quesaltecas beneficiadas con este proyecto.
Yo siempre le digo a las ADESCOs que la labor de ellos no se debe de politizar, porque el problema es cuando a veces llegan actores políticos de oposición que empiezan como a minarles la mente y a decirles, no, este documento no es necesario, no lo debería de presentar, y es donde a nosotros nos van atrasando los procesos, porque me ha pasado también con otras comunidades con las que yo he hecho el compromiso, pero a ver, yo tengo el compromiso de apoyarles, pero también la comunidad debe de tener el compromiso de ayudarme a conseguir la documentación necesaria. Claro, tener todos los respaldos. Exacto, porque nosotros tenemos un ente contralor que se llama Corte de Cuentas y debemos de dejar muy transparentados la erogación de fondos, sobre todo cuando son fondos para terceros, que en este caso son las ADESCOs. Yo estoy en la total disposición de apoyar a las ADESCOs que se me acerquen, a las juntas de agua que se me acerquen, pero también apóyenme con la documentación necesaria. Y el problema es que a veces llega la oposición y les dice, no, no debería, eso no es necesario que lo presentes. Pero es que, a ver, quienes gobernamos somos nosotros y nosotros sabemos qué documentación necesitamos y qué documentación de respaldo nos va a pedir Corte de Cuentas. Así es. Pero es que a la oposición lo que le conviene es que ese proyecto no se haga, porque esa es la fortaleza de ellos, el querer hacer ver mal al alcalde en función para luego ellos decir, no, nosotros tenemos la solución. Claro. Y en ese sentido muchas veces malinforman a las ADESCOs o a la comunidad, y por eso se van atrasando los procesos. Hay por ahí un par de comunidades con quienes también estamos pendientes, pero yo necesito que ellos me presenten la documentación como lo hicimos con Capulines. Capulines trabajó apegado a lo que nosotros le íbamos pidiendo. Le pedíamos, mire, necesitamos el diario oficial, necesitamos la documentación del presidente de la ADESCO, del síndico, de los vocales, del secretario, del tesorero, queremos saber cuánto tiene de perforación el pozo, queremos el estudio técnico de esto, y ellos nos lo iban presentando y a medida ellos presentaban la documentación, nosotros logramos tener el respaldo para poder erogar los fondos, con lo que se ha hecho realidad el sueño de toda la comunidad. Y de verdad toca mucho ver los rostros emocionados de las familias que llegaron incluso a presenciar el momento en el que se estaba introduciendo la bomba al pozo, que tiene 150 metros de profundidad, y las familias emocionadas al ver cómo su sueño básicamente ya es una realidad. Gracias a Dios. Hablemos también de otro proyecto que también ustedes están realizando, y es toda la adquisición también de el camión compactador que optimiza esa recolección de desechos sólidos, que yo sé que también es una tarea que ustedes realizan todos los días. ¿Qué tanto ha venido a fortalecer, digamos, el tema de la recolección de desechos? A ver, te cuento también lo que nos pasó el invierno pasado. Es que, a ver, nosotros cuando llegamos a la municipalidad el año pasado, de verdad que nos llovió sobre mojado. Pero fueron lecciones aprendidas, claramente. Exacto. Sí. Porque llegamos y encontramos camiones en mal estado, que si bien es cierto, decían que estaban nuevos, pero no se les había dado el mantenimiento necesario. Y una flota un poco deficiente. Entonces nosotros también ya habíamos hecho ese estudio previo a asumir las riendas de la municipalidad y sabíamos que el primer año iba a ser difícil, muy difícil. Es como cuando tú compras una casa usadita y la compras con emoción, pero de repente te llega el invierno y te vas dando cuenta que hay infiltraciones de agua, que hay tuberías del desagüe tapadas, que el techo tiene goteras, que no le sirve de repente el switch del foco, y te ves limitado con los recursos y decís, bueno, ¿y qué hago primero? Y empezás a resolver de lo más urgente a lo menos urgente. Entonces nosotros eso hicimos y priorizamos la compra de un camión compactador nuevo con el doble de capacidad de los que teníamos, y eso nos ha servido para poder optimizar un poco todo el proceso de recolección y el servicio hacia los ciudadanos. Gracias a Dios, desde que compramos ese camión ya no hemos tenido problemas de atrasos en la ruta. De repente se puede atrasar un par de horas, 2 horas, 3 horas, pero no es que nos vamos a atrasar por un tiempo prolongado. Y nosotros también ya teníamos claros que iba a entrar Andrés con el tema de la recolección, pero
si en algún momento llega Andrés a nuestro municipio, pues nosotros queremos entregar un sistema de recolección eficiente, que no vaya a llegar Andrés como producto de una deficiencia en la recolección, sino que llegue porque definitivamente ya sabemos los planes de nuestro presidente y pues él busca mejorar, la mejora continua, y Andrés es una institución que nos va a ayudar a crecer quizás en cobertura, es decir, llegar a las zonas a las que actualmente no podemos llegar por las limitantes que tenemos. Claro. Digamos que en alguna medida Andrés llegue a reforzar lo que ya tenemos. Ahora bien, el tema de desechos sólidos siempre suele ser, digamos, complicado para algunas alcaldías. ¿Se está respondiendo bien a la gente en este momento? Sí, en este momento no tenemos ningún problema, no tenemos atrasos con la recolección. Esto obedece, digamos, al buen manejo de la flota vehicular, a tener los mantenimientos al día de toda la flota de camiones y, por supuesto, a la compra de este camión nuevo que está brindando el servicio a la población y, por supuesto, también al buen servicio que prestan los colaboradores. La verdad es que a pesar de que al principio encontramos cierta resistencia, creo que ya los colaboradores de recolección han entendido el mensaje que nos debemos a la gente y debemos de prestar el servicio con calidad y con eficiencia y sobre todo con amabilidad. Yo también quiero felicitar al equipo de recolección de desechos que creo que lo están haciendo bastante bien. No debemos de bajar la guardia y hay que seguir prestando el servicio con la misma amabilidad y con la misma calidad que lo hemos mantenido durante estos últimos meses. Qué bien. Voy a cambiar un poquito de tema y quiero preguntarle, sabemos que una de las visiones del presidente Bukele en este momento es la apuesta por la economía, es decir, por mejorar la calidad de vida de los salvadoreños desde mejor generación de empleo, precios más baratos, facilidad en el tema de la inversión, ¿no? y todo el apoyo también de estos salvadoreños que de pronto pues, quieren emprender su negocio, quieren crecer. ¿Cómo está apoyando la alcaldía esta visión del presidente desde su municipio? A ver, nosotros mantenemos constantemente las ferias de emprendedores, que yo creo que eso es importante para dinamizar la economía local. Estamos también facilitando el tema de permisos para que lleguen más inversión a los 3 distritos. Y a ver, ¿por qué es importante que llegue inversión, aunque sea inversión extranjera? Porque al final esto lo que hace es que llega dinero al pueblo, llegan empresas que le dan empleo a los ciudadanos y los ciudadanos ahora tienen para ir a gastarle a la señora que vende pupusas, a la señora de la tiendita, tienen para ir a comerse un sorbete al parque, tienen para gastar dentro de nuestro distrito y esto hace que se vayan generando más oportunidades de empleo para la gente y que más familias se vean beneficiadas. Además también en San Pablo Tacachico nosotros estamos trabajando para poder conseguir los permisos de exportación de una planta procesadora de tilapia en la zona de Atiocoyo, donde está el distrito de riego, uno de los distritos de riego más importantes de nuestro país, y se produce una cantidad enorme de tilapia. Entonces hay muchos productores que son pequeños productores que tienen ahí la planta pero que todavía no tienen los permisos. Entonces en ese sentido estamos trabajando de cerca también con la Junta Directiva de ARAS, que es la asociación que administra el distrito de riego, para poder conseguir los permisos y que, hombre, puedan vender la tilapia a un precio un poco más justo, tanto para el comprador como para ellos que son los productores. Estamos apoyando también a los productores de sandía en el tránsito, que ya muy pronto vamos a tener el Festival de la Sandía, que es también una forma de apoyar y dinamizar la economía dentro de nuestro municipio. Que más adelante, de hecho, vamos a platicar para que nos cuente todos los detalles de este festival que se va a tener. Además de las ferias de emprendedores, digamos, hay también un acompañamiento del sector privado, digamos, si ellos quieren venir, invertir y poner sus negocios en su municipio. Definitivamente nosotros creo que la apuesta es por atraer inversión al municipio y no podemos nosotros trabajar divorciados de las empresas.
Al final creo que no podemos nosotros para mejorar los servicios necesitamos recurso económico, pero no podemos cargar a la población con más impuestos. Claro. Lo que tenemos que buscar es ampliar nuestra base tributaria. Así es. Y en ese sentido, con más empresas, si amplía nuestra base tributaria, crecen los ingresos y por lo tanto deben de crecer las obras en la población, en las comunidades. A la gente. Entonces, en ese sentido, sí estamos trabajando de la mano con los empresarios que quieran llegar al municipio, siempre y cuando sea una inversión responsable, amigable también con el medio ambiente, que se busque como ese equilibrio entre el desarrollo y nuestro medio ambiente. Nosotros estamos abiertos a esa posibilidad, trabajamos también de la mano con ellos, con las ferias de empleo, para que los jóvenes de nuestros 3 distritos puedan trabajar dentro de las empresas que se están instalando y por supuesto facilitar toda la tramitología de permisos para que se les haga más fácil invertir en nuestro municipio. Padeciendo problemas visuales. Entonces, y eso fue lo que realmente encontramos. Y en ese sentido, pues empezamos a hacer esos tamizajes que concluyeron en la entrega de más de 800 pares de lentes para niños, sobre todo de la etapa escolar de primera infancia hasta 9º grado. Entonces hicimos una entrega masiva de lentes, los padres muy agradecidos. Muchas veces quizás como padres no le dedicamos el tiempo necesario porque estamos ocupados trabajando y en el día a día, pero nosotros desde la municipalidad tenemos esa responsabilidad y ese compromiso con nuestros niños y decidimos hacerlo de una manera genuina y con mucho cariño para ellos. Qué bien. ¿Hay de pronto alguna apuesta cultural, digamos, en las escuelas? Nosotros hemos empezado a trabajar, digamos, de una forma bastante interesante. Primero, creamos la Escuela Municipal de Arte y Cultura. Okay. Esto siguiendo siempre la visión de nuestro presidente, en donde buscamos de alguna manera también rescatar nuestra identidad como salvadoreños, como pueblo salvadoreño. Y dentro de la escuela hay un área de maestros que se dedican a trabajar articuladamente con las escuelas, los centros escolares. Y vamos a dar clases de folclore a nuestros niños, a enseñarles nuestra identidad cultural, porque también nos estamos proyectando en crear el ballet folclórico municipal. Ya tenemos escuelas o clases de ballet, pero queremos crear el ballet folclórico que nos pueda representar a nivel internacional, representar nuestra cultura en otros países. También hemos creado la banda municipal, siempre también apegados a la visión que tiene el presidente. Hemos visto cómo Banda El Salvador es un éxito en nuestro país y a nivel internacional. Es la banda, yo creo que no he visto una banda más grande que Banda El Salvador. Ahí está moviendo de hecho la banda. Sí, esa es nuestra banda municipal, en donde tenemos a cerca de 120 jóvenes entre músicos y cachiporristas. Tenemos una capacidad para atender a cerca de 150 jóvenes, solo músicos, más unas 40 cachiporristas. Y son jóvenes a los que les cambiamos la vida, porque no solamente van a tocar un instrumento, van a aprender música y no sabemos si el día de mañana esas clases que les estamos dando en la Escuela Municipal de Arte les pueda servir para poder ganarse la vida y vivir de la música. Bueno, estamos viendo cómo los hermanos Flores van a participar en un festival internacional de talla mundial y valga también las felicitaciones para este ícono de la música nacional, nuestros representantes, máximo exponente de la música, por esa participación en Estados Unidos, en este festival Coachella, si no me equivoco. Coachella, sí. Felicidades y enhorabuena por nuestro país. Entonces, uno de los festivales más grandes de Estados Unidos. Definitivamente. Música, sí. Entonces, nosotros queremos que en algún momento nuestros niños puedan vivir de la música e ir a representar los colores de nuestro país a otro país. Entonces, por eso le hemos apostado mucho. Fue un proyecto bastante criticado por la oposición, pero yo creo que no podemos nosotros desatender estos esfuerzos porque al final los problemas de violencia que vivió nuestro país fue precisamente porque descuidamos esa parte importante
que es nuestros niños, nuestros jóvenes, en mantenerlos entretenidos en cosas de relevancia, en cosas que les sumen para la vida y que no busquen grupos delictivos, sino que busquen grupos de bien. Entonces, en ese sentido tenemos la banda municipal y también apegados siempre a toda la visión del presidente y trabajando también articulados con la Dirección de Integración, creamos el programa municipal de becas. Entonces estamos apoyando a muchos jóvenes, cerca de 120 jóvenes también que tenemos en este programa municipal. Algunos incluso son madres solteras que quieren seguir estudiando, pero no tienen la posibilidad. Entonces, con mucho gusto nosotros estamos apoyando estos esfuerzos, o jóvenes de bachillerato también que de repente les queda lejos el instituto y necesitan para sus pasajes, pues nosotros les damos un apoyo para que ellos puedan salir adelante con sus estudios. O sea, están garantizando, tal como la visión del presidente están garantizando la continuidad también del bachillerato a la universidad. Definitivamente. Muchos, sobre todo en las comunidades rurales, muchos jóvenes a veces se quedan con 9º grado porque tal vez no hay un instituto cerca, porque de repente ya no pueden costearse el pasaje para ir al instituto que queda en el pueblo. Entonces, esos son los casos que nosotros apoyamos para garantizar que la población se siga creciendo profesionalmente. Ahora bien, me llama la atención con este ballet, digamos, folclórico, ¿no? ¿Cómo avanza este proyecto? Porque está interesante. Lo que estamos haciendo de momento es llegando a los centros educativos. Tengo una buena comunicación con los directores del 100% de nuestro municipio, de los centros escolares, y hablamos con ellos, y entonces vamos y damos clases de folclore, creamos pequeños grupos, y los mejores los vamos como seleccionando para luego crear el ballet folclórico municipal, que como te dije antes, esperamos que seamos grandes en algún momento y que podamos salir y trascender fuera de nuestro país. Qué bonito, qué bonita visión. Hablemos de cómo se celebró la independencia, la verdadera independencia. Hace un par de días, pues, se celebró el 15 de septiembre y fue, de hecho, una festividad que se celebró a lo grande. Sí, definitivamente. Yo creo que como salvadoreños nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, de nuestros símbolos patrios, de celebrar nuestra verdadera independencia, lo que estamos ahora construyendo, de celebrar nuestra verdadera libertad, de poder transitar libremente por las calles y por cualquier colonia y que nadie nos diga, vos no sos de aquí, retírate. Entonces, tuvimos diferentes actividades que culminaron el 15 de septiembre con el desfile estudiantil. Estuvimos apoyando a cerca de 13,000 estudiantes que desfilaron. A todos les dimos su hidratación, su refrigerio. Apoyamos también con el montaje y la logística de los 3 desfiles en nuestros 3 distritos, y tratamos de tener presencia a lo largo y ancho de nuestro municipio, siempre trabajando articulados con el MINED y por supuesto con todos los directores de los centros educativos. Por cierto, el Ministerio de Educación está trabajando mucho con recuperar también ese patriotismo, ¿no? Esa identidad también patriótica en sus diferentes actividades, y también el tema de los valores y esas normas de cortesía, ¿no? Del buenos días, del buenas tardes, del gracias, que es una iniciativa que también la ministra de Educación ha impulsado bajo la visión del presidente. Me imagino que también ustedes acompañan esta iniciativa. Sí, definitivamente nosotros, y de hecho yo aplaudo las medidas impulsadas por nuestro presidente a través de nuestra ministra de Educación. Yo creo que son temas que se habían perdido, y eso también es parte de, es el reflejo de lo que vivimos nosotros en los últimos 30 años. Entonces todo ese tema de valores, un buenos días, no cuesta nada decirlo, un buenas tardes, un muchas gracias, un con permiso, no cuesta nada decirlo. Y que se había perdido. Pero se había perdido, quizás porque no había ese interés en las autoridades en que la población tuviera esa buena cultura y esos buenos valores. Y qué bueno que hay una iniciativa impulsada por nuestro presidente a través de la ministra de Educación, y que ahora se está retomando para crear mejores ciudadanos, para que nuestro país vaya dando ese salto
tan importante que va alineado perfectamente a todo lo que está haciendo nuestro presidente en tema de seguridad, en tema de salud, en tema de educación y en todos los temas que ve el presidente. Me imagino el trabajo del presidente, pues amplio. Muy amplio, pero qué bueno, qué bueno. Yo creo que incluso yo me he percatado que hasta en el tema del fútbol se ve el cambio de actitud de las personas cuando asisten al estadio. No, y lo que pasa es que también las transformaciones que está impulsando el presidente básicamente es por voluntad, es decir, él quiere hacerlo y recibe el acompañamiento de la gente. Tiene el apoyo del casi el 100% de la población, entonces yo creo que estamos viviendo una etapa muy bonita para nuestro país y que por supuesto debemos de aprovecharla, debemos de aprovechar el liderazgo de nuestro presidente y de agradecerle a Dios por haber puesto un líder como él en este momento de la historia. Así es. Vamos a irnos a la pausa y al regresar vamos a estar hablando también del Festival de la Sandía, que yo creo que ya esto se va a celebrar en el distrito de San Pablo Tacachico, que va a ser el otro mes, ¿no? Ya casi. En octubre. Y venimos hablando precisamente de esto. Quiero saludar a la gente de la diáspora, nuestros hermanos salvadoreños que nos ven desde Los Ángeles, desde Nueva York, desde la Florida, de Virginia también la vez pasada estaban ahí mandándonos saludos y siempre pues estamos conectados con nosotros. Siempre le hacemos la invitación a que nos siga en nuestras plataformas de redes sociales para hacer que toda esta comunidad vaya creciendo cada día más. Vamos a la pausa y al regresar venimos hablando, por supuesto, de este festival y de todo el turismo que también se está moviendo en este municipio que tiene lugares realmente mágicos. Un festival muy bonito que van a tener en los próximos días y es el Festival de la Sandía, que particularmente la sandía es una de las frutas particularmente favoritas y bien quizás me voy a ir a dar una vuelta al distrito de San Pablo Tacachico para poder conocer obviamente todo este festival. Háblenos de todos los pormenores, ¿cuándo va a ser? Bueno, tenemos programado el festival para el 18 de octubre, para que vayamos agendando ahí, apuntemos que el 18 de octubre sábado. Es la cita, el sábado 18 de octubre es la cita en el Cantón El Tránsito, en San Pablo Tacachico. Es una zona de cerros, hay unas vistas espectaculares cuando vas subiendo para el cantón, hay unas vistas muy lindas de todas las montañas de Chalatenango, incluso la zona del río Lempa, alcanzás a ver el cauce del río Lempa. Entonces, invitar a las familias para que se den cita este 18, en donde van a poder degustar, por supuesto, la sandía y algunos platillos preparados como la base de la sandía. De hecho, hay hasta pupusas, preparan hasta unas pupusas de sandía. ¿Ya las has probado? Son muy ricas, son muy buenas. No me imagino una pupusa de sandía, pero para quitar la curiosidad está bien. La hacen básicamente como de la cáscara de la sandía, la preparan muy rico y sabe bastante bien. ¿Es algo como dulce? No. Tiene un sabor bastante peculiar. Habría que probarla, tendría que probarla para que me entendas. Ya. También está las conservas de sandía y todos los derivados. La gente puede llegar. Los licuados de sandía, cócteles de sandía, incluso hasta unas gomitas también de sandías muy deliciosas que preparan los pobladores de la zona y que pueden llegar a disfrutar y hacerse presentes y apoyar también los esfuerzos que hacen los productores de sandía y toda la comunidad. O sea, para llegar tenés que ir en vehículo. ¿Hay como buses que pasan cerca o cómo podemos para llegar se tiene que ir en vehículo. Nosotros como municipalidad vamos a estar dando transporte a quienes deseen ir. Vamos a tener un bus en la zona del parque de Quesaltepeque. Para quienes quieran llegar a Quesaltepeque, ahí vamos a tener un bus para movilizarnos hacia el Cantón El Tránsito en San Pablo Tacachico y para que nos acompañen y puedan disfrutar. Hay parqueo, hay zonas de parqueo, el festival se hace en la cancha del cantón y se cierra con una fiesta bailable, en donde la comunidad aprovecha para recaudar fondos para sus obras menores ahí dentro de la comunidad. Igual el comité de la sandía, ellos también recaudan fondos para poder hacer mejoras en los accesos siempre a los cerros, porque la sandía se cultiva en los cerros. Entonces nosotros estamos constantemente apoyando estas iniciativas porque además también dinamiza la economía de los productores
y es una festividad de verdad muy interesante que se celebra ahí en el cantón. ¿Cómo se trabaja, digamos, de manera articulada con instituciones como Salud, como Protección Civil, como PNC, que obviamente deben de estar ahí como para garantizar que todo vaya bien? Nosotros tenemos una comisión municipal de Protección Civil bien articulada con todas las instituciones del gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, y en este caso, por supuesto, que articulamos con policía, con la Fuerza Armada, con el Ministerio de Salud para garantizar que no vaya a suceder ningún percance y si sucede, pues tener la atención inmediata, y por supuesto nuestra unidad de gestión de riesgos, que está siempre pendiente de apoyar los esfuerzos y cualquier emergencia que se pueda dar. Ahora bien, hablemos sobre turismo. ¿Cómo va avanzando en su municipio? Bueno, la gente tiene un abanico de posibilidades para visitar dentro de nuestros 3 distritos. Puede llegar al Museo del Ferrocarril, que esconde mucha historia. Puede comerse unas pupusas en el Parque Morán de Quesaltepeque. Puede visitar la Toma de Quesaltepeque, que es un sitio que esconde mucha historia y muchas emociones y muchos sentimientos para muchos salvadoreños, no solamente quesaltecos. Puede llegar también al Turicentro, o puede disfrutar también en el pequeño casco urbano o pequeño centro histórico de San Matías, que tiene una iglesia muy linda, o un parque también bastante bonito. Puede irse al Turicentro de San Pablo Tacachico a disfrutar en familia, o puede irse al Barcaje en el río Lempa, en el cantón San Isidro, a disfrutar de las frescas aguas de nuestro río Lempa. Ahora bien, el apoyo, digamos, con el sector, con los empresarios, sabemos que hay un trabajo bien articulado entre el Ministerio de Turismo con todos los actores, obviamente, que conforman turismo en El Salvador, pero ¿cómo la alcaldía también los acompaña a los empresarios turísticos, digamos, para que sus diferentes destinos se crezcan y se impulsen? De hecho, hay un comité de turismo que, no depende directamente de la municipalidad, sino que es un esfuerzo, digamos, privado. Ya. Entonces nosotros apoyamos los esfuerzos, ellos hacen los contactos con las tour operadoras, y nosotros, por ejemplo, si nos piden apoyo con el CAM, por ejemplo, para que les dé algún tipo de ayuda en las caminatas, porque también ahí está la zona de la caminata a Los Chintos, que son zonas muy preciosas de nuestro volcán de San Salvador. Nosotros estamos ahí prestos a apoyarles, o también está el sitio arqueológico de Las Marías, que todavía no ha sido explorado, pero que es un sitio precioso, en donde las personas pueden ir a conocer y a disfrutar un poco de la historia. Las Marías. Las Marías, sitio arqueológico de Las Marías. ¿Y ahí qué encontrás? O sea, ¿qué era antes iglesia? Está al norte de nuestro municipio y es uno de los asentamientos precolombinos mayas de hace muchos años, y que todavía no ha sido excavado. Se encontrás los montículos, y pues es una zona, digamos, protegida, ya arqueológicamente protegida. Pero no hacen tours. No hay tours definidos, sino que únicamente el comité de turismo lo que hace es que dice, bueno, tal día vamos a hacer una caminata a Las Marías. Sí. Y entonces ellos hacen los contactos con las tour operadoras y a ellos se encargan, y nosotros les apoyamos con el tema con Protección Civil, con el CAM, la policía, y hacer todas esas articulaciones. Pero hay todo, digamos, alrededor del sitio, porque yo he visto videos, por ejemplo, del sitio. Alrededor hay como diferentes locales de artesanías, ¿no?, donde puedes encontrar. Ahí esa zona no está desarrollado. Está muy al norte. De hecho, para poder llegar ahí sí necesitamos vehículos 4x4. No, entonces me confundí de sitio. Sí. Porque la zona no está, digamos, es un sitio virgen, básicamente, y está bien al norte de nuestro distrito de Quesaltepeque. Claro. La seguridad me imagino que ha sido vital, creo yo, para poder impulsar todas estas tours, rutas, visitas. Creo que sin la seguridad que el presidente le ha dado a todos los salvadoreños, difícilmente se puede hacer algo ahí. No, mira, visitar la Toma de Quesaltepeque, eso era un peligro antes. Sí. Eso era riesgoso, llegar a la Toma de Quesaltepeque, porque estos grupos delictivos se ponían en la entrada
de la toma de Quezaltepeque. Y en la calle podía sufrir algún asalto o qué sé yo, desaparecieron muchas personas queriendo visitar nuestros sitios turísticos. Hoy, gracias a esa seguridad que nos han dado los planes impulsados por nuestro presidente, creo que los salvadoreños podemos ir al río que querramos, podemos ir a disfrutar al sitio turístico que querramos, sin tener ese miedo a que vayamos a perder la vida, a que nos vayan a desaparecer, a que nos vayan a asaltar.